¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarme en este miércoles. Y como siempre aquí ya estamos listos en Close Up para traerles en esta ocasión un perfil de allá de Estados Unidos, un close-up allá en Estados Unidos de Bernard Sanders, mejor conocido como Bernie Sanders, este senador independiente vinculado, ligado con el Partido Demócrata, con el cual ha tenido cierto tipo de coincidencias, luchas. En 2 ocasiones ha contendido por la candidatura presidencial de este partido. En 2016 estuvo muy cerca en esta contienda con Hillary Clinton y en 2020 lo intentó de nuevo, pero se impuso Joe Biden, es decir, la estructura demócrata. Bernie Sanders, quien es actualmente el principal rostro opositor desde la izquierda al gobierno de Donald Trump, que ha organizado todo un movimiento precisamente para hacer ver a los estadounidenses los riesgos que existe en esta administración. Quédese aquí, que vamos a hablar de Bernie Sanders. Se lo decía, Bernie Sanders, este senador independiente de Vermont, nacido en 1941, en septiembre de 1941, en Brooklyn, allá en Nueva York, en el seno de una familia de migrantes judíos provenientes de Polonia. Realmente creció en un seno de una familia trabajadora, no eran pudientes ni nada, y de hecho eso lo llevó a él a conocer de primera mano todas estas cuestiones de la injusticia. De hecho, él recientemente en una entrevista con The Guardian dijo: vi injusticia, esa fue mi principal inspiración política. Se trata de un personaje que ciertamente, como todos, tiene sus contrastes, sus polémicas, sobre todo recientemente por la indefinición que se le señaló en el gobierno de Joe Biden, de no ser la oposición. Él, a no ser demócrata, tenía todas las herramientas para criticar desde la izquierda, un gobierno de izquierda que se alejó de los trabajadores, que no levantó, el gobierno de Biden, la voz contra el genocidio palestino, sino que al contrario, apoyó a Israel en esta intifada. Bernie Sanders, es uno de los puntos que se le ha criticado, pero ciertamente es un personaje que en la política estadounidense lleva décadas exhibiendo, trabajando y denunciando el enriquecimiento de unos pocos cuantos y la afectación que tiene para la mayoría de los estadounidenses. En este close-up vamos a dar cuenta precisamente cómo se da el ascenso de lo que se conoce la Revolución Sanders. Él realmente intentó, cuando se muda a Vermont, allá en la década de los 60, intenta contender para gobernador, para senador, un partido muy pequeño, realmente no le dan en ese momento los números para acceder, pero todo cambia cuando aspira a la alcaldía de Burlingame y la gana siendo un socialista, asumiéndose como socialista. Usted dirá, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Lo hace en un estado como Vermont, y ahorita lo verá a detalle, que tenía demasiado tiempo sin haber votado por candidatos demócratas. Hay una prueba: en 132 años solamente votó por un presidente demócrata. En el 64 por Lincoln, quien fue el que suplió a Kennedy. Fue la única ocasión en que votó este estado, Vermont, por un demócrata. Y en ese sentido que Bernie Sanders gana este bastión, y lo hace en el gobierno de Ronald Reagan, que en ese entonces era la extrema derecha vuelta un proyecto político de este actor. Lo he dicho, Bernie Sanders asume como socialista, en los hechos es un socialdemócrata, y ha sido una etiqueta que ciertamente no ha truncado pues toda su trayectoria. En Vermont ha sido congresista, lo logra, lo gana aun cuando en ese entonces se le minimizaba, y después de ahí 14 años, prácticamente 16 años, está desde el 90 hasta el 2006, está como congresista, y de ahí da el paso al Senado de Estados Unidos en una de las campañas en ese entonces más costosas para el estado de Vermont, y de ahí pues a la fecha sigue siendo senador independiente por Vermont. Ahora
ha llevado todo un movimiento para denunciar la oligarquía que existe en el gobierno de Estados Unidos. Un movimiento en el que con una trila, a veces detrás de una camioneta, ha ido viajando en cada uno de los estados rojos, es decir, donde ganó el Partido Republicano, es decir, Donald Trump, para tratar de hacer ver a la gente los riesgos que existe cuando tienen esta acumulación de riqueza unos cuantos hombres, y sobre todo cuando tienes a un personaje como Elon Musk que se sienta en la oficina oval. Bueno, los dejo con este primer close-up que precisamente va a introducirlo en este tema de un socialista de 83 años frente a Trump. Ahorita regresamos. Un socialista de 83 años frente a Donald Trump. Hoy en día, a sus 83 años, Bernard Sanders, o mejor conocido como Bernie Sanders, parece ser el único resquicio que tiene la izquierda estadounidense para hacer frente al gobierno de Donald Trump y a esta oligarquía que lo ha acompañado en este primer tramo de su gobierno. A Elon Musk, lo hemos visto, el dueño de Tesla, pero también a Jeff Bezos de Amazon y a Mark Zuckerberg de Facebook. Este conjunto de multimillonarios que ha encendido alertas en algunos sectores por representar una oligarquía que está junto a Donald Trump. De hecho, Sanders ha organizado para hacer frente a este grupo de poder una gira alrededor de Estados Unidos que se llama Stop the Oligarchy. Ha movilizado a miles de personas en distritos clave controlados por republicanos y advirtiendo sobre los peligros del autoritarismo y la concentración del poder en manos de una pequeña élite. Si bien es en resquicios que tienen los republicanos, también ha llamado a que los demócratas, las bases demócratas, salgan de esos lugares y volteen a ver esto que representa una problemática. Y lo hace el senador independiente de Vermont, recordando que él siempre ha sido independiente, pero de alguna u otra manera ha contendido siempre en algunas ocasiones en los caucus demócratas. Lo ha hecho siempre llamando, apelando hacia las clases sociales, a las clases trabajadoras y advirtiendo sobre este riesgo que implican gobiernos como el de Trump y sobre todo la concentración de riqueza en unos pocos personas. Bernie Sanders busca que los demócratas se reorganicen después de esta rotunda derrota que tuvieron frente a Trump, y lo ha hecho desde su bandera, desde su sector, frente a una cúpula demócrata que aún parece no darse cuenta qué es lo que está sucediendo. Para muchos llama la atención que este personaje, este hombre ya de 83 años, con cabello canoso, desalineado, ciertamente no con una vestimenta como las que suelen desfilar ahí en el Capitolio, se esté organizando y frente a una trila a veces o en otras en la parte trasera de una camioneta salga a distintos actos alertando sobre los riesgos que puede tener para Estados Unidos encaminarse a un gobierno autoritario y oligarca. Por ejemplo, en un video que publicó hace unos días en redes sociales, Sanders, insisto, senador independiente de Vermont, anunció el inicio de esta gira nacional y centró sus críticas en Elon Musk, este hombre que es el hombre más rico del mundo, que duplicó su fortuna luego de la victoria de Donald Trump. Ya después se vino reducida por distintos fenómenos y básicamente a quien hemos visto junto a Donald Trump ahí en la oficina oval, para muchos algo que ha aprendido de esas alertas rojas al ver este sujeto con ideas de extrema derecha prácticamente a unos pasos del presidente de una de las naciones, de la nación con mayor poderío económico a nivel mundial. En este mensaje, Bernie Sanders estableció, y leo textual: creo que es un momento oportuno para plantear la pregunta que los medios de comunicación y la mayoría de los políticos parecen no plantearse. ¿Qué quieren realmente él, en referencia a Musk, y otros multimillonarios?
¿Cuál es su objetivo final? Todo lo que podemos hacer es lo que debemos hacer. Huelga decir que tengo la intención de aportar mi granito de arena tanto dentro de Washington, D.C. como viajando por todo el país para defender a las familias trabajadoras y enfrentar a la oligarquía. Sanders, de hecho, ha apadrinado en esta gira a la congresista por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, de 35 años. Ambos han tratado de movilizar, como les decía, a estas bases demócratas aún inmersas en este descalabro sufrido en noviembre pasado por Trump. Es importante mencionar que a Sanders le han cuestionado en distintas ocasiones si él ve que esta Alexandria Ocasio-Cortez va a ser su heredera en cuestión de buscar contender por la presidencia. Él ha dicho que ese no es el momento de esa discusión aún, sino el generar conciencia dentro de las bases demócratas y en general en los estadounidenses sobre el camino que se avecinan con este segundo mandato de Donald Trump. Recordemos que los demócratas, y se ha expuesto en distintos espacios, han sido cuestionados en esta derrota que sufrió Kamala Harris, la vicepresidenta de Joe Biden, por el abandono que hicieron de tiempo atrás de las bases de trabajadores a quienes históricamente habían acompañado. Y de hecho Sanders es un personaje en que en las décadas de trabajo que ha hecho, sí, con polémicas, con un pragmatismo que se le ha cuestionado en distintas ocasiones por una indefinición en determinadas posturas, como ha sido, por ejemplo, el respaldo que dio a Joe Biden, quien en los hechos ha sido un personaje que permitió este genocidio en Gaza. Todos estos puntos que se han cuestionado tal vez a Sanders, lo cierto es que actualmente es un personaje que siempre ha estado pues haciendo trabajo de campo junto a estos extractos de los trabajadores, a ciertos extractos sociales que han ido abandonando los demócratas y que muy bien supo capitalizar Donald Trump en esta última victoria. En solo 5 eventos, como para mostrar este músculo que presume tener Bernie Sanders, él ha dicho que han reunido a más de 86,000 personas para hacer frente a este autoritarismo y a esta oligarquía y detener cualquier proyecto de ley que recorte el Medicaid, los sistemas de salud allá en Estados Unidos, para dar a los multimillonarios aún más exenciones fiscales. Es lo que dice Bernie Sanders. De hecho, ha protagonizado mítines multitudinarios en Las Vegas, allá en Nevada, en Greeley, en Denver, allá en Colorado, en Tempe y Tucson, en Arizona. Son los actos en los que no ha recurrido a estas grandes escenografías. Simple y sencillamente un atril detrás de una camioneta, armado de un micrófono, en los que ha pedido que Estados Unidos no se dirija a esta oligarquía ni este autoritarismo. Ciertamente, insisto, un hombre de 83 años sin mayor despliegue mediático o propagandístico mediante recursos de grandes templates y demás, no, nada de eso. Solo es Sanders con un micrófono, su figura ya conocida, la que se ha construido hasta ahorita como el principal opositor, la principal voz que está cuestionando lo que representa Donald Trump en este segundo mandato, en el que todos hemos visto cómo ha llegado más virulento que como lo hizo en su primer paso por la Casa Blanca. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias a el estimado Rodolfo Salas. Ya hace 8 días no lo vi por acá. Me da gusto verlo y tenerlo aquí en este espacio. A Ed Muñoz, también a Teresita Bentacourt. Muchas gracias por todos sus comentarios, por quedarse aquí en este espacio. Fíjese, buscando información sobre Bernie Sanders, es ciertamente una trayectoria bastante amplia la de él, congruente en la medida en que su lucha y todo lo que él ha llevado siempre ha sido desde el plano económico, centrándose mucho en la política interior estadounidense, en
precisamente esta desigualdad económica que hoy más que nunca es evidente cuando tenemos al hombre más rico del mundo, a este Elon Musk sentado en la oficina oval, y no solo él, sino a Jeff Bezos junto con Mark Zuckerberg en esta toma de protesta de Donald Trump, ahí en, digamos, como invitados especiales, viendo cómo han crecido en un inicio sus fortunas, ya después se les cobró factura y tuvieron ahí precisamente un detrimento en esta cuestión, pues sin duda es todo un personaje que ha sido consistente, al menos en la política interior. En la exterior es precisamente donde se la ha cuestionado un poco. Hablé con Kurt Harvard, este periodista y escritor estadounidense, quien me platicó ciertamente cómo fue que Bernie Sanders ha estado haciendo mancuerna con la congresista de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, y expuso que lo que está haciendo Sanders de ir en estos mítines a lo largo de Estados Unidos, realmente el discurso que lleva consigo no es nada nuevo para lo que significa Sanders. Es simple y sencillamente la constancia de la constancia de un mismo discurso en el que ha señalado el principal problema económico que existe en Estados Unidos a partir de la desigualdad, que es la concentración de riqueza. Recordemos que Bernie Sanders ha sido congruente en cuanto a llamar, exigir y demandar un sistema de salud pública. Recordemos que el de allá Estados Unidos todo está en manos de aseguradoras privadas, y si uno se llega a enfermar allá en ese país, incluso puede perder hasta su casa o todo su patrimonio por los altos costos. También ha pedido que los estudiantes no tengan que estar pagando altos costos para poder estudiar. Ese es evidentemente otro sistema, el estadounidense. También ha llamado al aumento de un salario mínimo que tiene bastantes años, me decía Kurt Harvard, desde 2006, 2009, que no ha aumentado. Son batallas que ha impulsado desde hace tiempo Bernie Sanders y que en su momento lo llevaron a contender seriamente para la candidatura presidencial demócrata 2016 y 2020. Ed Muñoz nos decía, desde 2020 básicamente dejó de figurar. Aquí hay una cuestión que más adelante vamos a hablar sobre la importancia del por qué Bernie Sanders no construyó un proyecto político. Él mismo tiene un libro que se llama La Guía de Bernie Sanders para la Revolución Política. Él en su momento habló de esta revolución política y en ciertos sectores de Estados Unidos se cuestiona precisamente el que no haya, digamos, dado ese paso más allá, sobre todo cuando él ha dado atención a ciertas problemáticas que la corriente normal de los demócratas ha dejado en el olvido, como lo vimos con Kamala Harris y Joe Biden, que dejaron en el olvido a la base socialdemócrata, a los trabajadores. Quédense, les dejamos en este primer fragmento de esta entrevista que tuve con el periodista y escritor estadounidense Kurt Harvard. Justo ahora, Bernie Sanders está haciendo mancuerna o equipo con la diputada de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, y ellos están haciendo recorridos del país justamente para, obviamente, alertar sobre lo que está haciendo el gobierno de Donald Trump, pero también para alertar sobre algo que Bernie Sanders ha pasado toda su carrera, ¿no? Con ese tema, que es la oligarquía creciente en Estados Unidos, ¿no? Um, Justo el nombre de este recorrido se llama Fight Oligarchy, que es combatir a la oligarquía, ¿no? Y no es casual que Bernie Sanders siempre ha hablado de las restricciones del sistema bipartidista en Estados Unidos. Que los republicanos y los demócratas pues son dos partidos demasiado cercanos ideológicamente y cada vez más, y ambos partidos representan a sus grandes donadores, ¿no? En un sistema donde las elecciones más o menos se compran, ¿no? Casi directamente a través de los donativos de pues, gente con dinero o estos comités de acción política, PACs se llaman, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Sanders aquí no es nada nuevo. Lo que es nuevo ahora es esta coyuntura ahora, en este segundo gobierno de Trump, un poco Trump recargado, donde Trump prometió que iba a hacer todo lo que no hizo en su primer gobierno, hablando de deportaciones, hablando de violaciones de derechos civiles, hablando de aranceles, su deseo de recortar
impuestos otra vez a los oligarcas, como hizo en su primer periodo, y una serie de medidas más, como este Departamento de Eficiencia Gubernamental encabezado por Elon Musk, que sin autorización del Congreso está llevando el hacha a varios departamentos o secretarías enteras del gobierno. Entonces, un poco en resumen, Sanders está haciendo lo que el Partido Demócrata debería estar haciendo y no está haciendo, que es oponerse a lo que está haciendo Trump, no solamente hablando con los suyos, sino viajando a distritos donde ganaron los republicanos, los llamados distritos rojos ahí, porque en Estados Unidos todo está al revés. Entonces los rojos son los distritos conservadores ahí. Y pues han atraído muchedumbres muy, muy grandes que evocan sus dos candidaturas presidenciales en 2016 y en 2020. Me ponía eco, por favor, cuídame, Obed, a mi Bernie Sanders. Aquí muchos reconociendo precisamente el papel y lo que le decía precisamente, me parece a mí que es un personaje muy congruente en cuanto a que si uno hace un recorrido hacia atrás en su trayectoria, sus ideas, recordemos que es un personaje que inicia dentro y que es consecuente en relación a los movimientos con los derechos civiles allá en Estados Unidos. Él incluso pasa un tiempo en prisiones, un personaje bastante interesante. Digo, también es importante mencionar los cuestionamientos que se hacen en determinados temas, que eso no tiene que empañar una trayectoria que ha ido formando a lo largo del tiempo. Precisamente una de esas críticas fue el no haber fundado ese movimiento que para algunos hubiera sido un momento determinante para romper con este bipartidismo que el propio Bernie Sanders ha denunciado y al que él mismo se ha enfrentado en distintas ocasiones, en algunas ya en las últimas a lo largo de su trayectoria política, pues imponiéndose precisamente a ello. Ciertamente, les decía, hay bastante información cuando uno busca, trata de encontrar y darse esta imagen de Bernie Sanders. Es bastante la información que uno encuentra. Por ejemplo, en The Washington Post había un artículo bastante interesante que decía la historia no contada de Bernie Sanders, en el que daban cuenta de que él, como en sus inicios, cuando estudiaba, allá en Nueva York, me parece es cuando empieza a tener un auge fuera de la política. Ahí lo reconocen como un gran atleta, como un corredor, por ejemplo, como en el trabajo del básquetbol. Desde esos temas hay, por ejemplo, en el que dan cuenta que incluso llegó a quedar en tercer lugar en una carrera muy, muy importante a nivel estudiantil. Entrevistan a varios personajes que estuvieron alrededor de él, que lo daban cuenta como una persona de bastante nivel en cuanto, por ejemplo, puede ser en esta justa deportiva. También hay un recorrido hacia su herencia familiar. Recordemos que ellos provienen de Polonia, son migrantes judíos que llegan a Estados Unidos. Hay bastante información que recorre estos primeros pasos del joven Bernie Sanders, como cuando se va a Vermont, pasa un tiempo ahí y hace de todo tipo de trabajos. Después de fracasar en un primer intento en su incursión en la política, empieza a ser escritor, de todo básicamente hace, incluso lleva a cabo un proyecto de cine haciendo documentales que fueron en su momento con los cuales se tuvo que hacer espacio. Recordemos que en ese entonces era el gobierno de Ronald Reagan y había un pensamiento que iba a todo lo que olía a comunismo, pues lo rechazaban prácticamente, ¿no? No lo recibían, y él lleva todos estos proyectos de documentales a distintas escuelas y demás. En verdad es un personaje interesante por donde se le vea, e insisto, y lo digo consecuente. Sin embargo, pues la idea también es dar ese panorama un poco más amplio de también dónde se lo critica. Digo, todos como seres humanos también enfrentamos críticas en distintos ámbitos. Bueno, es así que llegamos precisamente a este segundo close-up en el que damos este recorrido de lo que se conoce como la revolución de Bernie Sanders, que es precisamente cuando tiene su primer triunfo político como alcalde, todos los cambios que lleva a cabo, nuevamente críticas a un cierto pragmatismo que enfrenta él, sobre todo porque él le gana a los demócratas en su tiempo para hacerse de esta alcaldía, y se desempeña ahí por bastante tiempo, teniendo muy buenos resultados y una gestión en finanzas sólida y demás cuestiones. No le adelanto más y lo dejo con este segundo close-up.
La revolución de Bernie Sanders. Muchos se hubieran dado por vencidos luego de haber perdido 4 contiendas electorales, 2 para el Senado y 2 para ser gobernador. Paradójicamente no fue el caso de Bernie Sanders, quien emprendió toda una revolución en Vermont, estado del cual aún es senador y en donde cosechó su primer triunfo como alcalde, con un discurso de izquierda, asumiéndose como socialista en una era donde reinó la derecha, el discurso de ultraderecha, el neoliberalismo de mano de Ronald Reagan, presidente estadounidense, uno de los más extremistas de derecha que ha tenido ese país. Su triunfo no fue menor. Vermont es uno de los estados más pequeños de Estados Unidos. Tiene fronteras con Canadá, Nueva York y Nueva Inglaterra. De hecho, Bernie Sanders nació en Nueva York el 8 de septiembre de 1941 en el seno de una familia trabajadora. Y durante bastantes décadas siempre fue Vermont un reducto del conservadurismo. Una muestra. Branko Marcetic escribe en la revista Jacobin que en el periodo de 132 años que abarca de 1856 a 1988, Vermont solo votó por un demócrata en la elección para presidente, y fue el caso del presidente Lyndon Johnson en 1964. De hecho, señala Marcetic, cuando Roosevelt se postuló por primera vez a la reelección en 1936, fue Vermont uno de los 2 únicos estados que votaron en su contra. Ni siquiera había incluido a un demócrata en el Senado hasta 1975. Lo cierto es que un aspecto permitió que Bernie Sanders ganara la alcaldía de Burlington y se dio en un cambio que fue visible a partir de la década de 1960, cuando personas de diferentes estados comenzaron a migrar hacia Vermont. Muchos provenían de Nueva York y de Massachusetts. Marcetic así los describe. Eran hippies, radicales, activistas de izquierda y otros hartos de la decadencia de la vida urbana y buscando regresar al campo o participar en la vida comunitaria. De hecho, Sanders fue uno de esos forasteros, por llamarlos así, que llegó a Vermont. La periodista del país, corresponsal allá en Washington, Amanda Mars, reconstruyó en febrero de 2020, en el marco de la segunda carrera que hizo Sanders para la candidatura presidencial demócrata, este episodio en la vida de Bernie. Sanders llegó a Vermont con su primera esposa en 1967, procedente de Nueva York, tras obtener un diplomado en ciencias políticas en la Universidad de Chicago. Poco antes había comprado un terreno en Middlesex, cerca de Montpelier, la capital del estado, por $2,500 de la época, y se instalaron a vivir en un cobertizo sin electricidad ni agua corriente. El matrimonio no duraría más de 2 años y él se mudaría a Burlington. En ese sentido, Marcetic expone en Jacobin que desde que Sanders se mudó definitivamente a Vermont en 1968, tuvo trabajos como carpintero, escritor independiente y durante un tiempo estuvo desempleado. Con las campañas electorales ya superadas, escribe Marcetic, incluso decidió probar suerte en el cine y cofundó una organización educativa sin fines de lucro y recorrió Nueva Inglaterra en coche, bajo lluvia o la nieve, vendiendo tiras de películas baratas directamente a las escuelas. Para 1979 se pasó a la producción fílmica, donde hizo lo que se considera para algunos una obra maestra, un documental de media hora sobre el socialista Eugene Debs, el fundador del Partido Socialista de Estados Unidos, que obtuvo 1 millón de votos desde la cárcel en las elecciones presidenciales de 1920. Greg Guma, su biógrafo no autorizado, escribió en La República Popular, Vermont y la Revolución de Sanders como Gordon Paquette, quien había sido alcalde de Burlington durante 5 mandatos consecutivos, desestimó a Sanders precisamente al asumir que solo era un izquierdista advenedizo con un don para atraer la atención de los medios. Ciertamente se equivocó.
El 3 de marzo de 1981, con unos pocos miles de dólares, un puñado de voluntarios y una agenda de reformas relativamente vaga, Sanders ganó las elecciones por tan solo 10 votos. Burlington tenía un alcalde radical, autodenominado socialista, decidido a cambiar el curso de la historia de Vermont. Y de hecho así fue, le fue bastante bien en Vermont, aunque hay que matizar una cuestión. Cuando asumió y se identificó, aun cuando asumió y se identificó como un hombre socialista, un hombre de izquierdas, no todo fue, digamos, de esa manera. Amanda Mars, esta periodista del País, expone, luego de haber consultado a media docena de personas que trabajaron con Sanders, que de hecho durante aquellos años fue un alcalde más bien pragmático, que siempre mantuvo una agenda izquierdista de reformas, pero que acabó pactando con empresarios y republicanos en distintas ocasiones, ¿no? En la entrevista que tuvimos acá con Kurt Harvard también habló, haciendo este mismo recorrido por los inicios de Bernie Sanders en la década de 1960, cuando se ve involucrado en los momentos más álgidos de la lucha allá en Estados Unidos por los derechos civiles, como incluso es detenido, y todo esta relación que tuvo precisamente con el movimiento, primero en Nueva York, luego cuando estudia en Chicago, y toda esta vinculación y que nos lleva a la larga a entender precisamente cómo es que va formando él mismo sus ideas. En estos distintos artículos que hacíamos revisión, que dábamos cuenta, es constante el ver cómo Bernie Sanders siempre se ha enfocado mucho en este tema de la desigualdad. No es que él sea, y lo decían ahí Greg Guma, que es uno de sus biógrafos, por ejemplo, y en general sus colaboradores, no es que él sea un personaje que se pase leyendo teoría económica y que se clave demasiado en ese tema. Más bien, él, al provenir de un hogar humilde, de acuerdo con lo que él mismo ha expuesto, pues se reconoció esas mismas desigualdades y entendió que ese era un problema a vencer. A la larga, pues es evidentemente eso es lo que ha terminado de demostrar. De ahí que parte de su agenda se enfoque precisamente en estos aspectos que afectan a los estadounidenses con menores recursos, como es el sistema de salud, el poder estudiar en una universidad sin tener que endeudarse, principalmente esos dos puntos. Y también está su postura antibelicista, que le ha granjeado ciertamente toda una popularidad dentro de ciertos sectores allá en Estados Unidos que pues están en contra de todo este tipo de situaciones. En esta parte de la entrevista que los dejo aquí con Kurt Harvard, habla precisamente sobre esta revisión en sus inicios en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Sanders empieza su activismo a principios de los años 60 como estudiante, primero en Nueva York y luego en la Universidad de Chicago, en los momentos más álgidos y calientes de los movimientos a favor de los derechos civiles, ¿no? Sobre todo la población afroamericana, con figuras tan importantes, obviamente históricas, como Martin Luther King y Malcolm X y muchos más, ¿no? Entonces Sanders participó en esto como estudiante, incluso fue arrestado y demás, ¿no? Y como dices, lo curioso de Sanders en un sistema tan cargado hacia la derecha como es el estadounidense, es que él siempre ha dicho abiertamente que se considera un socialista demócrata, ¿no? Democratic Socialist, ¿no? Entonces, en los años 70 se mudó al estado de Vermont, en el norte del país, colindando con Canadá, y se postuló varias veces por partidos menores, ¿no? Es decir, porque, otra vez, es un sistema bipartidista, entonces es muy difícil tener un tercer partido ahí, pero hay tentativas siempre, ¿no? Finalmente, después de varias tentativas, él gana la alcaldía de la ciudad de Burlington, Vermont, en 1981 por 10 votos. Ganó por 10 votos ahí, derrotando a alguien que había ostentado el cargo 5 periodos consecutivos, ¿no? Y ahí empieza la improbable subida de Bernie Sanders dentro del sistema estadounidense, ¿no?
como alcalde, pues se hizo famoso por varias cosas, ¿no? Proyectos de vivienda, proyectos de restauración de el lado del río, ahí, pero el interés público. ¿M? Y también, curiosamente, por un alcalde, por hacer una solidaridad en ese entonces con los sandinistas en Nicaragua, ¿no? Incluso viajó a Nicaragua, siendo alcalde de Burlington, Vermont, ¿no? Que uno pensaría que esto sería el acabose de cualquier político en Estados Unidos. Pero Sanders siempre ha podido desafiar esas reglas no escritas del sistema de Estados Unidos. Entonces, en 1990 gana una diputación al Congreso Federal como independiente. Um, Creo que fue él era el único independiente en ese momento, son muy pocos, es decir, candidatos sin partido, porque como en México es muy difícil que un candidato sin partido gane algo, sobre todo una diputación federal. Y ahí sirvió de diputado de 1990 hasta 2006, cuando ganó la senaduría de Vermont, y pues ya lleva desde ese entonces en el Senado. Um, Él se asocia con la bancada del Partido Demócrata y vota la gran mayoría de las veces con el Partido Demócrata, pero técnicamente no forma parte del Partido Demócrata, es un político sin partido, ¿no? Que es una singularidad dentro de ese sistema. ¿No? Bernie Sanders se desempeña como alcalde en Burlington de 1981 a 1989. Un año antes, en 1988, busca contender por un lugar en el Congreso de Estados Unidos, en el Capitolio, y contiende contra Peter Smith, quien digamos que en ese entonces era el que era impulsado dentro por los demócratas. Pierde en esa ocasión, está un año más como alcalde en Burlington y se da posteriormente un descanso. Viaja a distintas partes, entre ellos a Cuba, importante, a Nicaragua. Y se da ahí, como digamos, un descanso, un retiro de la política, y en el 90 su base social, que él mismo ha construido, porque si algo ha caracterizado Bernie Sanders, es esta política que precisamente en el 90 es la que lo lleva por primera vez al Congreso de Estados Unidos, es de ir puerta por puerta a tocar. Ahí lo ponen ahorita en los comentarios, una semejanza con Andrés Manuel López Obrador. Kurt Hackbarth también lo señala en su momento, sí, como este punto coincidente en esta manera de hacer política, de ir casa por casa, ahora sí que mostrar cuál es el tipo de proyecto político que tiene, e instala distintas casas de campaña alrededor de Vermont, cuando Peter Smith, que era el candidato oficialista, solamente instala una, por ejemplo. Esto empieza a marcar diferencia, y en este periodo en el que llega al Congreso enfrenta algo que también, al menos a mí, me llamó la atención, las coincidencias que siempre surgen, en este caso de los demócratas, para atacarlo, pero surgen en contra de Bernie Sanders, que es estas guerras sucias. Cuando él busca llegar al Congreso, Peter Smith, quien ocupaba, digamos, ese lugar y que en 1990 se lleva elecciones, lo empieza a atacar a Bernie Sanders, atacándolo precisamente al decir que no, que era socialista, que ya después de ahí relacionándolo con el comunismo más rancio y demás, atacando a Bernie Sanders, incluso pasando por la televisión allá en Vermont, spots en los que pues básicamente truqueaban lo que había dicho, diciendo, miren, esto es lo que pensaba Bernie Sanders sobre este discurso de Kennedy, cuando realmente lo que estaba expresando en ese video era para un discurso de Richard Nixon, por ejemplo, ¿no? Esto es totalmente real. Y esa campaña, en vez de hacerle daño a Bernie Sanders, a quien le hace daño es a Peter Smith, y al final termina ganando ese lugar Bernie Sanders en el Congreso, y precisamente esto lo lleva a quedarse mucho tiempo en su lugar como congresista. Son 16 años. Solamente en una ocasión tuvo una victoria muy reducida, la mayoría fueron holgadas, y se da, me parece que es cuando esta crisis
una de las crisis económicas alrededor de principios de los 2000 es la que lo afecta. De ahí en fuera, ciertamente él siempre ganó y tuvo una victoria holgada, y de hecho de ahí da el paso natural al Senado de la República, al Senado estadounidense, al cual ya había él querido llegar, digamos, como independiente, con partidos más pequeños. Esta vez también lo hace con independiente, ya con una trayectoria como alcalde en Burlington, como congresista, con muy buenos resultados. Los reportes en ese entonces hablan de que era la candidatura más cara en su tiempo en Vermont. Al final llega, y es desde esta posición como senador independiente donde todos conocemos que ha contendido en 2 ocasiones, en 2016 con Hillary Clinton, en los caucuses ahí, que realmente nadie veía que fuera a llegar, y fue todo un fenómeno, quienes lo recuerden, porque llega, digamos, como finalista, y lo mismo sucede en 2020 con Biden. Les dejo en este segundo close-up que expresa precisamente cómo Sanders pasa del Capitolio, luego al Senado, y a tratar de buscar precisamente esa candidatura presidencial que pues no pudo obtener. Vayamos con este close-up. Del Capitolio a buscar un lugar en la Casa Blanca. Luego de haber sido alcalde por 8 años en Burlington, Sanders tomó un descanso de la vida política en abril de 1989. Había tratado de dar un paso al Capitolio, al Congreso, y pues había fracasado. Es entonces que se da esta pausa y viaja a Cuba y a Nicaragua y se convierte en profesor visitante en el Hamilton College. Por esa década es conocida su cercanía con América Latina y su defensa a distintos gobiernos izquierdistas. Esto acabó en 1990, cuando prácticamente un grupo de sus bases allá en Vermont lo van a buscar para que salga del retiro y busque contender nuevamente por un lugar en la Cámara de Representantes, algo que había intentado 2 años antes y que había fracasado frente a Peter Smith. De hecho, en 1990, con este temor ya a cuestas, Sanders se lanza por esta candidatura mediante una campaña en la que priorizó el trabajo en campo, tocando de puerta en puerta y con distintas casas de campaña instaladas en Vermont. Ante el avance que comenzó a tener a las encuestas, Smith, quien era su rival, recurrió a algo muy conocido aquí en México y de hecho en América Latina: campañas sucias mediante videos que lo vinculaban con la izquierda más radical, con el comunismo más radical, manipulando videos, toda una cuestión mediática que curiosamente terminó afectando al congresista Smith y le permitió a Bernie Sanders hacerse con el triunfo por un margen de 56% frente a un 40%. Sanders, de hecho, llegó a la Cámara de Representantes como el primer independiente elegido desde la elección de Fraser Resmas de Ohio 40 años antes. En esa posición estuvo durante 16 años. La clave, de acuerdo con Marco Marcetic en un artículo publicado en la revista Indies Times de Chicago, radicó en que Bernie Sanders confió siempre en su base de voluntarios, nunca restó importancia a la campaña puerta por puerta y evitó los ataques personales contra sus oponentes. Durante 8 mandatos en la Cámara de Representantes, Bernie Sanders se ganó la reputación de el rey de las enmiendas por aprobar más enmiendas, que es reformas, aquí en México, digamos en este argot, que cualquier otro miembro del Congreso. También mantuvo una lucha constante con la administración de George Bush por otorgar exenciones fiscales a multimillonarios y permitir que la deuda nacional alcanzara niveles récord. El siguiente paso lo llevó al Senado, en donde se mantiene a la fecha. Luego de haberse desempeñado como congresista, en 2006 Sanders fue elegido para el Senado de los Estados Unidos con el 65% de los votos, superando al republicano Rick Tarrant. La campaña para el Senado fue una de las más costosas en la historia de Vermont. Tarrant aportó inicialmente $3.45 millones de su fortuna personal, era un empresario, así como Trump, y Sanders partió con un banco de $2.9 millones. Hubo un tercer candidato, un republicano, Greg Park, que recaudó más de $1 millón.
La contienda comenzó en mayo de 2006 con una serie de mítines en Burlington y continuaron en Springfield, Rutland, Bennington y Brattleboro. La trayectoria de Sanders en Vermont y su fórmula de apoyarse en sus bases y de ir casa por casa le ganó la confianza de la clase trabajadora del estado, agricultores, personas mayores de edad, veteranos y jóvenes, según lo que se analiza a partir de los datos y que destaca su equipo de prensa. Desde su posición en el Senado, Sanders buscó en 2 ocasiones la candidatura presidencial demócrata. En 2016 lo hizo frente a Hillary Clinton en una contienda que fue muy cerrada. Cada uno fue ganando en distintas primarias y de hecho en esa contienda sucedió algo que ya había vivido Sanders en el pasado, digamos toda una campaña que le restó de alguna manera el apoyo de la prensa, o más bien le restó una buena prensa, y fue cuando se sacó a la luz un artículo que él publicó en una revista de Vermont, una revista local allá por 1972, y que él tituló Hombre y Mujer. Era un ensayo en el que incluía una referencia a una mujer que fantaseaba con una violación. Este artículo le valió bastantes críticas y de hecho es común que se saque a la luz cada vez que se hace algún tipo de referencia a Sanders, algún tipo de perfiles. Esto sucedió cuando Mother Jones, una revista, precisamente en esa contienda, sacó a la luz este artículo. Después CNN lo publicó íntegro y pues ciertamente le valió críticas de todas formas. Él mismo dijo que solamente se trataba de un ensayo. Personas familiarizadas e incluso el editor de esa publicación dijo pues, que sinceramente había sido un ensayo muy mal logrado. Sin embargo, ya para julio de 2016, en medio de esta campaña reñida en la que contendieron Bernie Sanders y Hillary Clinton, cada uno ganando distintas primarias, al final Sanders declina y pues, da todo su apoyo a Hillary Clinton. Hillary Clinton entiende que debemos de arreglar la economía en Estados Unidos, que está manipulada y que dirige casi todas las nuevas riquezas e ingresos a 1% de la población, dijo Sanders al enumerar las razones por las que había apoyado a Clinton. Y añadió, Hillary Clinton entiende que si alguien en Estados Unidos trabaja 40 horas a la semana, esa persona no debe ser pobre. Como todos sabemos, Hillary Clinton contendería en ese proceso frente a Donald Trump, quien mediante un discurso racista, clasista, xenófobo, terminó llegando a la Casa Blanca. Ojo, siempre se ha manejado esto. Hillary Clinton en ese entonces tuvo más votos populares, pero recordemos que Estados Unidos tiene otro tipo de sistema electoral que es más bien por distritos electorales, que son los que logró capitalizar Trump en este primer mandato, el cual ganó. En 2020, Sanders volvió a intentar por segunda ocasión llegar a la presidencia. En ese caso contendió frente a Joe Biden por la candidatura demócrata. Esa campaña estuvo marcada también por otra cuestión que le golpeó de alguna manera a Bernie Sanders. Tuvo una afección cardíaca en octubre de 2019 y tuvo que ser intervenido de emergencia en un hospital de Las Vegas, en Nevada. En esa ocasión se bajó de la carrera en abril de 2020. Termina la campaña, pero la lucha continúa, afirmó en un comunicado su equipo de prensa en ese entonces. Fuera de los focos, en 2024, Sanders incluso respaldó a Joe Biden cuando buscó la reelección en medio de las críticas por su estado de salud. Todos recordamos esos videos en los cuales se ve a Joe Biden errático conduciéndose, y lo cual llevó a distintos demócratas a pedirle que se bajara de la contienda y darle el paso a Kamala Harris, quien terminaría siendo derrotada contundentemente por Donald Trump. En ese momento salió una columna de Bernie Sanders en la cual escribió: basta, el señor Biden puede que no sea el candidato ideal, pero él será y tiene que ser el candidato. Al final ganaría nuevamente Donald Trump a Kamala Harris, que sería la vicepresidenta de Joe Biden, quien lo sustituiría en este proceso electoral y quien desde que ha asumido el poder lo hemos visto cómo se ha establecido en una nueva dinámica de poder apoyado en los hombres más ricos del mundo, y frente a lo cual en los hechos hoy quien parece ser uno de los únicos resquicios frente a este poder que existe allá en Estados Unidos es precisamente Bernie Sanders. En su camino en estas dos ocasiones, 2016 y 2020,
es cuando Kurt Hackbarth, me menciona Kurt Hackbarth, que Bernie Sanders se enfrenta a principalmente a este bloqueo por parte de los demócratas, él al ser independiente, sí, tienen ciertas coincidencias y de hecho, de facto, él siempre ha votado de bloque con los demócratas en determinadas cuestiones, sobre todo, y en el gobierno de Biden negociaron ciertas cuestiones para que se apoyaran en fondos verdes y demás. Lo cierto es que aun cuando en 2016 todo este fenómeno que se vio de Sanders, y hay una anécdota que ahorita les dejaré precisamente en esa parte de la entrevista con Kurt Hackbarth, Bernie Sanders empieza a mover masas como lo ha hecho últimamente en esta gira que está haciendo contra la oligarquía, empieza a ganar espacios en diferentes espacios del electorado demócrata, porque él siempre ha estado cerca de sindicatos locales, de trabajadores y demás. Eso le empieza a engrajar apoyo y empieza 2006, al final termina bloqueándolo, es lo que me dice Hackbarth. Los demócratas, como sucede en 2020, esa manera de hacer política los demócratas es la que lo deja relegado en esas dos ocasiones y por eso mismo es la necesidad que él ve, este periodista Kurt Hackbarth, de que haya quedado al aire un poco esa formación de un movimiento más que haya trascendido tal vez hacia lo político. Pero primero vayamos a este primer parte de la entrevista, de esta recta final de la entrevista, en la que Hackbarth nos cuenta cómo fue este bloqueo que hicieron los demócratas para impedir que Bernie Sanders obtuviera en estas dos contiendas la candidatura presidencial pues del Partido Demócrata. Cuando él decide buscar la presidencia en 2016, que fue una candidatura que yo seguí muy de cerca, decidió hacerlo dentro ¿no? de los auspicios, ¿no? Dentro del Partido Demócrata, por una sencilla razón que es muy difícil que alguien gane la presidencia afuera. Es decir, no ha habido un movimiento de tercer partido que realmente ha tenido posibilidades de ganar la presidencia de Estados Unidos desde el siglo XIX, digamos, ¿no? Y fue muy criticado por eso. Fue muy criticado por personas que pensaban que él debería, justo como ha hecho como diputado o como senador, buscar la presidencia como independiente. El problema es que necesitas montones de dinero para hacer esto. Raudales de dinero, es muy difícil, ¿no? O pues ir con el Partido Verde o otro partido ya que ya está en existencia. Pero buscó la presidencia en las elecciones internas del Partido Demócrata, los caucus o los primaries, ¿no? Que se llevan a cabo en cada estado, estado por estado ahí, y su contrincante era Hillary Clinton. Cuando él empezó su candidatura, creo que Hillary Clinton tenía una ventaja de 50 puntos, ¿no? A él. Ella estaba como en 60, él estaba como en 8, algo así. Nadie pensaba que tenía posibilidad alguna. Hillary Clinton era la esposa de un expresidente, había sido secretaria de Estado, tenía un perfil súper, alto, súper conocida, todo. ¿No? Sanders, ¿quién era? Era un senador independiente de un estado muy pequeño y marginal que se considera un socialista en un país donde llamarse socialista es casi una grosería para, ¿no? La mayoría. En ese entonces ha cambiado, pero pues en ese entonces y por todas las paranoias anticomunistas de la Guerra Fría y este historial detrás. Pero algo interesante pasó. Sanders empezó a hacer mítines y viajar de estado en estado y la gente empezó a llegar. Uno de sus primeros mítines, que fue en Minnesota, si no, mal no recuerdo, él pues quería llegar al recinto y pues había terminado un atasco de tráfico, ¿no? Y él dijo, oh, vamos a llegar tarde, ¿qué está causando este atasco de tráfico, este embotamiento? Y dijo uno de sus asesores, están yendo por verte a ti. Ni él lo creía al principio, porque Sanders articuló un mensaje que caló hondo en el público de Estados Unidos acerca de básicamente la fundamental identidad de los dos partidos. Un poco como López Obrador logró popularizar el término PRIAN aquí. Sanders hizo mucho por mostrar que los dos partidos en Estados Unidos están demasiado parecidos y pues abogó por políticas abiertamente populistas, subir el salario mínimo federal,
que no se ha subido desde 2009 en Estados Unidos. Seguro médico universal en un país donde la sanidad está privatizada y pues puedes incluso perder la casa si te enfermas. Es un sistema de seguros privados, ¿no? A cancelar las deudas estudiantiles en un país donde los estudiantes tienen que endeudarse a veces decenas de miles de dólares para terminar sus estudios. Y muchos más propuestas que estaban muy claramente a la izquierda de Hillary Clinton, ¿no? Entonces, finalmente la gente sentía que había una diferencia. Ese es un programa que queremos. Queremos sanidad, queremos un alza del salario mínimo, ¿no? Queremos un nuevo trato verde, es decir, crear empleos federales a través de hacer obras para propiciar, pues, el ambiente, el medio ambiente y muchas otras cosas, ¿no? La cancelación de las deudas, ¿no? Y más. Um, Hasta tal grado que el Partido Demócrata hizo de todo para bloquearlo, para impedir que ganara, ¿no? Es decir, el peso del partido cayó sobre él y inclinaron la balanza para que Hillary ganara en 2016 la candidatura interna, pero todo muy rendida, mucho más de lo que habían pensado al principio. Luego, Sanders va otra vez en 2020 contra Joe Biden, ahora con un movimiento detrás de él, el movimiento de 2016. El problema ahí es que cuando Sanders empezó a ganar los primaries en New Hampshire, en Nevada, ¿qué hicieron? Todos los demás precandidatos se declinaron para favorecer a Joe Biden, ¿no? Entonces otra vez terminaron bloqueando a Sanders. Y así, ¿no? Es decir, el partido bloqueó desde adentro sus dos candidaturas para que nunca fuera a ser el candidato del partido. Y desde entonces, pues, el movimiento de Sanders se ha dispersado, digamos, hasta un poco ahora, donde está intentando retomarlo en este momento con su recorrido con Ocasio-Cortez. Por último, en esta entrevista que tuve con Kurt Harvard, me habla sobre lo que les he venido comentando, esta cuestión de cómo Sanders deja pasar su mejor momento en 2016. Él considera que todavía en 2020 le alcanzaba ese capital político para hacer esta revolución política que él mismo tiene, incluso tiene un libro con este término, para formar una fuerza que trascendiera ya, digamos, del activismo ya en la política como tal, en la política real, para poder formar esta otra opción partidista, sobre todo cuando él considera que los demócratas siempre utilizan a Sanders cuando ellos se han alejado de esta base social, tratan de que eso se cubra por parte de pues el movimiento que tiene Sanders en sus bases. Harbaugh me mencionó que esto para él pudo haber sido determinante en la última elección, ya con un movimiento armado que pudo haber hecho hacer frente directamente a Donald Trump, por ejemplo. Sin embargo, pues da cuenta de cómo se optan ciertas maneras por el pragmatismo, lo cual es algo normal, común en los pasillos allá en Washington, sobre todo cuando se tiene bastante tiempo de hacer este tipo de política. Vayamos a ver lo que nos platica Kurt Harvard. Sanders está mostrando, como dije, lo que debería estar haciendo el partido, que es realmente salir a hablar con la gente, salir a hacer recorridos, escuchar lo que el partido, porque el partido perdió, porque Kamala Harris perdió en una contienda que bien pudo haber ganado, ¿no? Pero Kamala Harris se quedó demasiado anclada a las políticas de Joe Biden, políticas económicas, política extranjera, el genocidio en Gaza, demasiadas cosas ahí, ¿no? Vaya, Sanders también ha sido criticado por acercarse demasiado a Biden y a su política exterior también, sobre todo en cuanto a Palestina, y ha perdido apoyo desde varios sectores por esto, y hay que criticarlo por eso. La ventaja de lo que está haciendo Sanders es mostrar que si el Partido Demócrata quiere volver a ganar, va a tener que hacer un cambio muy radical en sus políticas. Y creo que el partido no está nada preparado para enfrentar eso, ¿no?
Entonces, hasta en ese sentido es un camino hacia adelante para partidos si quieren escucharlo. El problema es que mucha gente ya no cree en el Partido Demócrata, ni uno ni el otro. Y ahí regresamos a la crítica que Sanders debió haber fundado un movimiento fuera del partido hace tiempo, porque ahora la gente le critica, dicen, nada más están usando a Sanders para hacer que la gente regrese a los demócratas. Y mucha gente ya no quiere nada que ver con los demócratas. Ese es el problema. Y ya es muy tarde, digo, de hacer un legado político con un movimiento formado como un partido, o en Estados Unidos eso es muy, muy complicado ya a estas alturas. Pues yo creo que el momento de hacerlo era 2016 o al límite 2020, cuando todavía el movimiento de Sanders estaba más articulado, ¿no? Pero un poco se esfumó esto, perdió el momento, perdió la oportunidad. Ahora lo veo tarde. Ahora lo veo tarde. Van a tener que volver a empezar desde acá, cuando pudieron haber empezado desde acá, desde mucho más arriba. Y eso es una crítica muy fuerte a Sanders y sus decisiones. A fin de cuentas, Sanders lleva desde 1990 en Washington, se ha vuelto una criatura de Washington también, ¿no? Aunque se jacte de ser diferente. Lleva mucho tiempo ahí también, entonces se ha vuelto parte de ese sistema. Si quieren hacer algo nuevo, va a ser difícil, pero yo veo que es el único camino necesario. Tienen que sacudir el sistema bipartidista, porque no creo que nada nuevo vaya a salir de ahí. Dices, se ha vuelto un animal ahí de Washington, demasiado, ha aprendido a ser demasiado pragmático o ha optado demasiado por ese pragmatismo que es el que se le cuestiona a los demócratas que a veces se pasan de pragmáticos. Sí, yo creo que se ha vuelto demasiado pragmático, ¿no? Sobre todo en términos de política exterior, pero no solo, ¿no? Se acercó demasiado al gobierno de Biden y no mostró una oposición desde la izquierda al gobierno de Biden para jalarlo más hacia sus políticas, ¿no? Cuando al final, después de las primarias de supermartes en 2020, pues Sanders y Biden se sentaron, más o menos acordaron, si no un programa en común, por lo menos ciertas cosas en que Biden iba a escuchar a los votantes de Sanders. Muy poco de eso pasó, ¿eh? No se ha subido el salario mínimo, no hay sanidad universal, no se han cancelado las deudas estudiantiles, no se ha atacado el complejo militar industrial, sigue habiendo guerra tras guerra. ¿Qué ha ganado la izquierda después de todo este movimiento de Sanders? Muy poco, unas cuantas cosas, ¿no? Unas cuantas leyes ahí para apoyar proyectos verdes en el gobierno de Biden, unos cuantos proyectos de infraestructura. Pero todas las exigencias del movimiento de Sanders en 2016 y 2020 han sido marginalizados y descuidados. Entonces, ¿qué tienen para mostrar por todas estas grandes muchedumbres, tantos mítines, tanta fanfarria? Pues lamentablemente no tanto. Entiendo que es difícil. El sistema de Estados Unidos está muy difícil hacer cosas. Pero yo creo que Sanders tenía un momento, tenía un movimiento, hablaba de hacer incluso una revolución política, su término, revolución política, y no lo hizo, no lo hizo, y ahora lo veo un poco tarde. Estoy contento que esté saliendo la gente a los mítines, porque tiene que haber una oposición, pero yo creo que el momento ahí ya pasó en su, es decir, más alto. Y ahora queda por ver si Ocasio-Cortez tenga fuerza política, porque también ha sido muy criticada por ser, como bien dices, demasiado pragmática desde su diputación, cuando ella prometió ser muy, muy diferente. Pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este close-up. En esta ocasión, ya sabe, estamos aquí todos los miércoles al acabar Café y Noticias. En verdad agradezco mucho sus comentarios, sus observaciones, críticas, todo nos sirve para ir mejorando en cada programa. En verdad les agradezco que me hayan acompañado y pues nos vemos la próxima semana. Que se encuentren muy bien.